Nuevas maneras cada vez vemos al respecto de cómo los papás en la actualidad nos dirigimos al respecto de nuestras paternidades. Es decir, si antes todo recaía precisamente correspondiente a la responsabilidad, a ir a la escuela, ir a reuniones, hacer tarea, preparar lonches, al respecto de los hijos, pues hoy por hoy habemos ciertos padres que estamos buscando precisamente participar bajo nuestra responsabilidad, que siempre lo ha sido, la de la figura paterna, pero de alguna manera reescribiendo o desintegrando esa parte histórica que se ha establecido con la figura masculina y su paternidad al respecto de solamente ser padres proveedores, a solamente ser padres que establecen la autoridad, el límite y que no tienen un acercamiento afectivo, un acercamiento más cotidiano al respecto de la crianza con los hijos. Sin embargo, hoy por hoy también la sociedad de alguna manera sigue mostrando, y pues con obvias razones por el tema histórico, esa resistencia a concebir, a ver, a identificar a la figura paterna como una figura activa, como una figura presente, como una figura que se quiere involucrar en cada una de las dinámicas de nuestros hijos. Es por eso que hoy hablemos precisamente de cómo todavía hay cierta resistencia porque los padres, de alguna manera, nosotros podamos estar viviendo nuestra paternidad de una manera más activa. Te habla Omir Cázares y justamente para empezar a hablar de esto, hablemos de la historia. Y como ya lo mencionaba hace un momento, la historia marca a la figura masculina en este sentido, sobre todo en la paternidad, como una figura distante, como una figura fría, como una figura que solamente establece la ley, la norma, la regla e implementa los castigos y que en cierto panorama general de la familia es el proveedor. Una figura que regularmente está ausente, que solamente se le conoce a través de las palabras de la madre, inclusive hasta de la palabra de algunos otros familiares, pero que de viva voz no conectamos precisamente con esta figura. Es por eso precisamente que en consultas me he topado precisamente con la parte de que hay esa fricción, ese alejamiento al mismo tiempo, precisamente con la figura que de alguna manera pues históricamente aprendió a que solamente su deber era el trabajo, a que su obligación solamente era mantener y solventar precisamente las cuestiones del hogar, económicas y de ley en la familia. Sin embargo, precisamente esta noción ha estado cambiando con precisamente estudios, con acercamientos en donde se observa que la figura del padre no solamente radica en esta cuestión de la ley o en esta cuestión precisamente de la manutención, porque de alguna manera es importante la participación, el que se involucre de manera activa a las actividades cotidianas. Es por eso que hoy por hoy estamos constantemente viendo a padres que ya están haciendo el lonche, padres que van a las reuniones, padres que son afectivos, son cercanos, son apapachones y que inclusive muchas de las veces centran más el tema de lo familiar al tema de lo laboral, que justamente en este desdén que muchas ocasiones la sociedad hace a esta clase de padres, observamos comentarios precisamente como es un padre desobligado porque no se la pasa trabajando, es un papá bastante afeminado, inclusive con esos adjetivos, inclusive es un padre mandilón con esa parte de que se utiliza el mandil para las cuestiones del hogar. Es decir, hay una connotación constantemente agresiva, peyorativa, al respecto de las funciones de un padre haciéndola de padre, en cierto sentido involucrándose emocional, sentimentalmente, con tiempo de calidad. Es por eso que vemos precisamente en las sociedades y en lo cotidiano que cuando se va al médico, inclusive cuando se va al pediatra, las instrucciones regularmente se le dan a la madre en cuestión, siendo que el padre pues está presente. Inclusive también sucede en las escuelas, cuando precisamente acuden las reuniones y se habla al respecto de, bueno, señora, vamos a agregarla a usted al grupo de mamás, siendo que el padre también quiere involucrarse en este sentido. Cada vez esto se está depurando poco a poco. Sin embargo, la constante, la impronta que nosotros tenemos como sociedad es de ver precisamente a la figura materna como exclusivamente en el sentido de la atención a los hijos y se sobreentiende, a veces obviamente sin información, que el padre no se va a involucrar,
que el padre no está interesado y que mejor hay que dirigirnos con la madre. Sin embargo, justo es en este punto en donde sí, lamentablemente todavía es una generalidad de hombres, de padres que están en la antigua usanza, en la antigua manera de desarrollar su paternidad. Sin embargo, poco a poco existen cada vez más padres que se involucran, que desean precisamente estar más presentes, pero que también hay que decirlo, de alguna manera se llevan este comentario todavía enjuiciantes, de señalamiento, peyorativo inclusive algunas ocasiones donde quítate, tú no sabes, es que eres hombre, quítate, es que tú tienes otro tipo de funciones que no son precisamente las de la crianza. Bajo esta realidad precisamente es importante repensar la participación de cada uno de los actores dentro de la crianza de un hijo. Y así como el padre tiene toda la obligación, tiene todo el derecho de estar precisamente presente con sus hijos, sin llegar a experimentar de algún sentido esta noción de desdén por parte de la sociedad, inclusive a veces por parte de los familiares, porque llega a haber esta clase de comentarios en donde se le señala de alguna manera, en donde no está más que sustituyendo otras funciones que otra persona, en este caso la madre, debiera de hacer. Es importante entender precisamente que los involucrados en la crianza de un pequeño, madre, padre o tutores, es importante que estén pasando tiempo y tiempo de calidad con los pequeños, pues en un futuro que van a ser precisamente adultos como tal. Estos adultos que van a adquirir precisamente la noción y precisamente la realidad de que papá no es solamente el que da el sustento económico, papá es el que apapacha, papá es el que escucha, papá es el que me ayuda justamente en mis tareas, y que esto precisamente poco a poco puede coadyuvar a integrar una nueva visión de la paternidad, porque me parece que la sociedad ya tiene suficiente de padres ausentes, que si bien se entiende que así se les culturizó, que si bien así recibieron precisamente ese paternaje en términos generacionales, es importante generar un quiebre al respecto para hacer las cosas diferentes y que en cierto sentido esto pueda ayudar a las nuevas generaciones a entender que ser padre, que ser un padre presente es algo totalmente natural, es algo totalmente necesario y es algo que precisamente es ejercer nuestra responsabilidad. No estamos sustituyendo una función materna, somos padres, pero que de alguna manera queremos estar más involucrados y que en este sentido la sociedad lo pueda ver de una manera mucho más natural. Así es que tenemos mucho trabajo por hacer, así es que la parte de la paciencia, la constancia y saber que paternar es bastante valioso y bastante importante, va a cambiar inclusive a nivel estructural la sociedad que vivimos. Pues esta es la idea que quería compartirte en esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y que nos recomiendes algún otro tema del cual quieras que tratemos en este espacio, que lo haremos con mucho gusto. Estuvo contigo Mir Cázares, nos saludamos en una próxima emisión.